Buen día, nosotros somos el grupo número 2. Mi nombre es José García y yo comenzaré con la introducción de la defensa de este proyecto. En este proyecto nosotros analizamos la fuente de alimentación lineal, al igual que todos los elementos que la componen. Esta fuente de alimentación convierte en la corriente alterna de la línea en corriente continua para alimentar los equipos electrónicos. Un elemento que tomamos muy en cuenta es el amplificador de audio, el cual su función es tomar una pequeña señal y aumentar un parámetro concreto, como por ejemplo la amplitud, sin alterar la información que contiene la señal. El correcto funcionamiento del amplificador de audio depende de la calidad de nuestra fuente. Luego tenemos lo que son las diferentes etapas o elementos de una fuente de alimentación. Comenzamos con la alimentación, el cual comúnmente se toma 120 voltios RMS, pero también pueden ser 240 voltios RMS. Luego pasamos a la parte del transformador, el cual nos ayudará a disminuir o aumentar la magnitud de la señal que está circulando sobre él. En este caso buscamos disminuir la magnitud, ya que necesitamos bajar los 120 voltios RMS a un valor más pequeño para que los demás elementos puedan trabajar de la mejor forma. Después tenemos la fase del rectificador, el cual nos va a rectificar la señal ya transformada. En este caso utilizamos un puente de diodos, rectificando así el semiciclo negativo. Luego tenemos el filtro pasivo, el cual nos reduce el rizo de la señal que tenemos. Ahora conectamos a un diodo Zener, el cual nos ayudará a tener un voltaje fijo, para luego pasar a la etapa del control de voltaje, que nos entrega el diodo Zener. Para este control de voltaje usamos un potenciómetro, el cual nos dará un voltaje resultante para alimentar la base del transistor, que es el siguiente elemento. En este elemento usamos un transistor Darlington, el cual también va conectado con el filtro pasivo a través de su colector. El Darlington es una conexión en cascada de los transistores BJT. Luego conectamos la salida del Darlington a otro filtro que nos llevará a reducir las interferencias producidas por las etapas anteriores. Luego conectamos el filtro a la carga, que puede ser de cualquier tipo. En este caso, pues, lo representamos con un motor, como un motor DC. Ahora continuamos con nuestro compañero Eduardo, que, verdad, nos explicará las siguientes partes de este proyecto. Bueno, mi nombre es José Eduardo Hernández y yo les voy a compartir un poco sobre los componentes requeridos, ya con modelos y número de series. Y comenzaremos con el primer elemento, que sería el puente rectificador, un puente de diodos, que es básicamente un circuito que se utiliza cuando se necesita convertir la corriente alterna en corriente continua o corriente directa. Esta estructura también se conoce como puente de diodos y como un circuito o puente de Gret. En nuestro caso, en este proyecto, utilizaremos un puente de diodos con un modelo IB4, B42 y con un IF igual de 1 amperio y de una BF, perdón, de un voltio y una IF de 1 amperio también. Otra característica de este componente es que resiste un voltaje máximo de 100 voltios. Y ahora pasaremos con el siguiente elemento, que sería el transistor de Darlington, que ya lo había explicado nuestro compañero anteriormente, que es un transistor en cascada. Y es un circuito semiconductor que combina dos transistores bipolares en una configuración tipo Darlington. Esta conexión permite que la corriente amplificada por el primer transistor ingrese a la base del segundo transistor y sea nuevamente amplificada. También eh, este, este tipo de configuración nos sirve o nos permite obtener un dispositivo que proporciona una gran ganancia de corriente, típicamente de orden de los miles, los cuales a la vez permiten controlar corrientes de magnitudes importantes
con corrientes de bases muy pequeñas. Esto lo que hace es amplificar. Un transistor amplifica y nuevamente entra el siguiente transistor y amplifica aún más. Ahora seguiremos con el siguiente componente, que es un diodo Zener. El diodo Zener es un diodo de silicio fuertemente dopado que se ha construido para que funcione en la zona de ruptura. O sea, como observamos en la gráfica, el diodo Zener funciona si lo ponemos en coordenadas IV o IV con voltaje con respecto al voltaje, corriente con respecto al voltaje, miramos que funciona en la parte negativa del voltaje. Eh, por su inventor Clarence Melvin Zener, el diodo Zener también es una parte esencial de los reguladores de tensiones casi constantes con independencia que presentan grandes variaciones de las tensiones de red, de la resistencia de carga y temperaturas. En nuestro proyecto utilizaremos un diodo Zener IN5932-4B con un voltaje de Zener de 24 voltios y una corriente de Zener máxima de 62 miliamperios. Los dejo con mi compañero Fernando para la siguiente parte. Buenos días. Yo les voy a explicar ya es un poquito sobre el esquema que nosotros hicimos en Multisim. Aquí podemos ver este fue el esquema que nosotros hicimos. Básicamente que es la fuente de alimentación lineal, que un equivalente a esto en la vida real sería ya pues lo que son los cargadores de teléfono. Básicamente lo que queremos es que nos conectamos a una fuente de corriente alterna de 110 voltios y queremos que nos salga corriente directa. En un cargador sería como entre 7 y 9 voltios. En este caso, nosotros la diseñamos para que la salida tengamos 12 voltios positivos de un lado y 12 voltios negativos de un lado, de este lado de aquí. Y a continuación voy a explicar lo que son las etapas. Empezando desde el inicio, la primera etapa va a ser la etapa de rectificación. Tenemos lo que es la entrada, que es la fuente de corriente alterna de 120 voltios. Luego tenemos aquí lo que es un transformador de derivación central, que lo que hace ese transformador es que nos divide el voltaje secundario en dos partes iguales. Aquí tenemos la relación de vueltas, que es 10 y 5. Básicamente es N igual a 2. Lo que significa es que si acá tenemos 120 voltios de entrada, aquí vamos a tener 60 voltios entre línea y tierra, para cada uno de los dos lados. 60 voltios positivos de aquí y 60 voltios negativos de aquí a aquí. La siguiente parte es lo que es el rectificador de onda completa, como ya lo explicaron los otros compañeros con el puente de diodos. Básicamente lo que hace es eliminarnos la parte negativa de la onda senoidal y solo nos deja con con lo que es la parte positiva. Luego la siguiente fase de nuestro diseño sería lo que es el filtro. Con los capacitores, elegimos capacitores electrolíticos, les pusimos alta capacitancia para tener un voltaje de rizo menor y que sea mucho más estable nuestra señal de salida, porque queremos rectificar bastante voltaje. Luego de eso, la siguiente etapa serían lo que son los diodos Zener. Pusimos dos diodos Zener, uno para el voltaje de salida positivo y otro para el voltaje de salida negativo. Estos diodos son los que explicaba el compañero Eduardo, que son los 1N5934B, que tienen un voltaje de Zener de 24 voltios. Eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a verificar. Y luego la siguiente parte sería ya con el regulador de voltaje. Tenemos aquí esos dos potenciómetros que van a ser los encargados principalmente de controlarme el voltaje de salida, para que sí podamos tener el voltaje de salida que nosotros queremos. Y por último tenemos aquí también lo que son los dos transistores Darlington, que como ya lo explicaron los compañeros, los usamos porque tienen una gran ganancia de corriente, porque básicamente son dos transistores BJT en cascada. Entonces, la ganancia de corriente
es igual a beta al cuadrado. Entonces estos transistores nos amplifican bastante la corriente de salida. Y en la última etapa lo que tenemos ya son, son las cargas resistivas. En este caso está la salida de nuestro circuito. Y estas son las cargas que nosotros vamos a alimentar. A continuación vamos a pasar a explicar un poquito más a fondo sobre sobre los distintos dispositivos por medio de mediciones en Multisim. Lo voy a dejar con mi compañero Eduardo. Sí, para esta parte vamos a entrar a Multisim para corroborar eh, lo que hicimos nosotros en el proyecto con la fuente. Bueno, ya en Multisim, lo primero que nosotros queríamos lograr con esta transformación en derivación es que su voltaje inicialmente fuera, o sea, como un motor en derivación va a cortar el voltaje a la mitad por la relación de vueltas que nosotros tenemos, que sería, la relación de vueltas sería 2, como lo explicó nuestro compañero Fernando. Entonces, dado esto, vamos a hacer la medición y corroborar lo que nosotros estábamos diciendo. Para esto, aquí miramos con nuestra relación de vueltas que nuestro voltaje en el secundario sería de 60 voltios. Ok, con esto verificamos lo que nuestro compañero decía. Y ahora vamos con nuestro potenciómetro 2, que aquí lo que nos comentaba nuestro compañero Fernando es que estos diodos Zener tienen un alcance máximo de 24 voltios, como lo podemos ver acá, 24 voltios DC. También, saliendo de estas fases, mira, ahorita lo que vamos a analizar es el circuito sin carga para ver cuál es la estabilidad de nuestro circuito y al aplicarle una carga ya sea alta o ya sea baja. Vamos a revisar nuestra salida, que las especificaciones del proyecto es que tuviera una salida de aproximadamente 12 voltios, pues de más o menos 12 voltios. Entonces eso lo vamos a corroborar aquí, que ya llevando todo este proceso y pasando todas las etapas de la fuente de alimentación, podemos corroborar de que sí tenemos 12 voltios positivos aproximados y 12 voltios negativos en nuestra salida, como lo pedía el ejercicio. Ahora los dejo con mi compañero Fernando, que nos va a platicar un poco sobre el circuito ya expuesto a una carga. Bueno, sí, como decía el compañero Eduardo, les voy a explicar un poco sobre este circuito cuando le aplicamos una carga. Por ejemplo, puede ser un motor o algún otro tipo de carga que necesitamos y que funcione con corriente directa. Sí, básicamente lo que nos pedía el proyecto era pues que tuviéramos 12 voltios positivos y 12 voltios negativos a la salida. Y los vamos a controlar con esos potenciómetros que tenemos aquí. Como podemos ver cuando manipulamos el potenciómetro, cuando lo subimos o le bajamos valores, podemos controlar el voltaje. Aquí ya me quedó casi en menos 12 voltios. Entonces, puedo explicar ahorita va a ser qué es lo que pasa cuando le añadimos cargas y qué tan estable es. Vamos a empezar añadiendo estas dos cargas de 1 kilo ohmio a la salida. Vamos a ver qué tan estable se mantiene el circuito. Como podemos ver, se mantiene bastante estable, no varía mucho al agregarle la carga en el voltaje positivo. Y en el voltaje negativo solo nos baja un poquito, pero eso no hay problema porque nuestro diseño tomamos en cuenta todas esas cosas. Entonces solo nos vamos al regulador de voltaje y lo volvemos a poner en 12 voltios y todavía tenemos un rango bastante bueno para trabajar con varias cargas. Vamos a probar, digamos, con una carga un poco más pequeña. Vamos a probar, digamos, vamos a probar con 50 ohmios, digamos. Un momentito. 50 ohmios. Ok.
Ok, vamos a abrir, vamos a correr y vamos a ver qué pasa ahora cuando le agregamos la carga. Como podemos ver, cuando le agregamos esta carga más pequeña, ya podemos ver que sí varía un poquito más el voltaje, ya se nos hizo más pequeño. Pero estas consideraciones nosotros las tuvimos en cuenta al elegir nuestros componentes, por eso elegimos un voltaje a descender de 24 voltios, por ejemplo, porque queremos tener 12 voltios a la salida. Entonces no íbamos a elegir un zener que tuviera 12 voltios justito, porque si no, no íbamos a tener un rango para trabajar. Entonces, por eso elegimos ese valor. Y entonces, pues ya con nuestro potenciómetro lo que hacemos es simplemente pues manipular el potenciómetro para obtener el voltaje que queremos, o sea, los 12 voltios. Ya lo tenemos aquí, el positivo, y en el negativo le bajamos aquí. Perdón, seguimos. Y ya tenemos lo que son nuestros 12 voltios negativos y los 12 voltios positivos. Entonces, ya está en un caso exagerado, pues una carga ahí de 50 ohms por un motor. Entonces, con esto podemos comprobar, o sea, que nuestro circuito es bastante estable a los cambios a los distintos tipos de carga que le agreguemos, incluso si le agregamos una carga de 10.000 ohms, digamos. 10.000 ohms. Si le damos carga de 10 kilo ohmios, vamos a ver qué pasa. Ok, cerramos. Como podemos ver, o sea, no nos varía mucho el voltaje, o sea, y esto es bueno, pues, que tenemos un circuito bastante estable, o sea, y es bastante flexible a los cambios en la carga, porque podemos conectarle cargas de distintos valores y tenemos un rango bastante amplio para variar aquí en nuestros potenciómetros, como podemos ver. Y estos son aspectos a considerar en cuenta, uno cuando uno diseña algo, en este caso una fuente de alimentación, que tiene que ser bastante estable a las cargas y a los cambios en el voltaje, porque no lo íbamos a diseñar de manera de que nos diera 12 voltios con un cierto valor de resistencia, pero ¿y qué pasa si yo le quiero conectar otro tipo de carga? Lo que va a pasar es que no me va a funcionar y no me van a dar los 12 voltios. Entonces, por eso hay que tener eso en cuenta a la hora de diseñar los circuitos. Y como podemos ver, en este caso, pues nuestra fuente de alimentación lineal es bastante estable a los cambios de la carga. Eh, y bueno, instructores, pues de nuestra parte esto sería todo por esta presentación. Espero le haya gustado el trabajo que hicimos, el diseño. Le pusimos bastante empeño, la verdad, y fue bastante educativo. Y espero que tenga una buena tarde.